Hola, estimados estudiantes, gracias por continuar en el Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el tronco encefálico o tallo cerebral también se le puede llamar. Ya habíamos visto alguna parte de él que era el cerebelo en la clase anterior. Hoy vamos a ver el resto de estructuras que hacen parte del tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral hace parte de todo el encéfalo, como lo vemos acá. Este es el encéfalo que está dividido por cerebro y tallo cerebral. Dentro del tallo cerebral está el cerebelo, que ya vimos su anatomía y su función, y ahora vamos a ver el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Aquí está. Muy bien, vamos a empezar desde una cara lateral, ¿sí? Y vemos que es la continuidad que tiene del diencéfalo, que son los núcleos de la base, el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, hacen parte de ese diencéfalo, y luego continúa el mesencéfalo, como lo vemos acá, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Algo importante en el tallo cerebral es que vamos a encontrar estructuras fundamentales, vitales para la vida. Una de ellas son los pares craneales. Recuerden que el sistema nervioso periférico se divide en nervios craneales y nervios periféricos, o nervios espinales, perdón. Nervios espinales y nervios craneales. Aquí están los nervios craneales, que son todos los que van a llevar funciones sensitivas, motoras y autonómicas a toda la cara. Y están dentro del cráneo. Y están repartidos en diferentes estructuras, tanto en el mesencéfalo, en protuberancia, como en el bulbo. Vamos a encontrar los tallos cerebrales, vamos a encontrar los pares craneales con un origen real, un origen aparente, que eso es fundamental para conocer el recorrido que ellos tienen. Luego, en esta cara anterior que vemos acá, vemos el mesencéfalo con sus dos pedúnculos cerebrales, o pedúnculos cerebrales porque también están los pedúnculos cerebelosos, la protuberancia y el bulbo. Aquí vemos las pirámides vulvares, estas pirámides vulvares donde se da la decusación piramidal, o sea, la vía motora, la vía piramidal o el haz córtico espinal se va a decusar, va a pasar del lado contralateral a nivel de el bulbo raquídeo en su parte inferior, ya llegando pegado a la médula espinal. No se va a decusar en su totalidad, solo se decusa un 75%, el 25% restante sigue derecho y se va a decusar ese 25%, se va a decusar en la médula espinal, y solamente quedan 1% que sigue su trayectoria directo hacia los músculos aquí del tórax. O sea que para que sepan que no se decusa en su totalidad. Aquí vemos los pares craneales en esta cara anterior. Y quiero mencionarles lo siguiente. Es que del mesencéfalo va a salir lo que es el tercero y cuarto par. ¿Sí? Nomás recuerden que el primero es el olfatorio, sale de la mucosa nasal. El segundo es el óptico, sale de la retina. Así que estos no los vamos a encontrar en el tallo cerebral, el primero y el segundo par. Aquí vemos el segundo par, mírenlo, como lo ven acá. Nervio óptico, forma lo que es el quiasma óptico, y aquí ya forman lo que es las cintillas ópticas, estas que vemos acá, ¿sí? Esa es la vía visual, conformada por el nervio óptico. Aquí está. Ese no está propiamente, como les dije, no sale del tallo cerebral, por lo tanto no lo estamos mencionando. Y vamos a hablar sobre la vía visual también como parte de los pares craneales. Entonces, tercero y cuarto sale el mesencéfalo. Quinto, sexto y séptimo va a salir de la protuberancia. Aquí vemos parte del quinto, el trigémino, que es grande. Y algo que les quiero mencionar es que el núcleo del trigémino, a diferencia de otros, no es un solo núcleo. Son varios núcleos y se extiende por todo el tallo cerebral. Cuando veamos el nervio trigémino, vamos a entender cómo está en el mesencéfalo, protuberancia y en el bulbo, todos estos varios núcleos que conforman al trigémino. Entonces volvemos en la protuberancia. Entonces va a estar el quinto, el sexto y el séptimo par.
Luego el octavo par se puede dividir todos sus núcleos también, porque no es un solo núcleo, son varios. El octavo par, recuerden que tiene una área, un núcleos cocleares y tiene unos núcleos vestibulares, y están entre la protuberancia y el bulbo estos núcleos vestibulares. Entonces parte del núcleo vestibular superior está en la protuberancia, por lo tanto sería muy difícil decir que está exclusivamente en el bulbo o está exclusivamente en la protuberancia. Digamos que sale a raíz de los dos. Como la mayor parte de sus núcleos vestibulares van a estar en el bulbo, se considera que es que su origen es más vulvar. Pero bueno, entonces el resto que quedan de pares craneales, octavo, noveno, décimo, 11 y 12 par, van a estar en el núcleo. Y lo mismo, estos últimos pares bajos no es que tengan un solo núcleo. De hecho, ningún par tiene un solo núcleo como tal. Son la conformidad de varios núcleos. Y lo mismo, entre estos pares bajos discurren por todo el bulbo raquídeo sus núcleos. Entonces ya los vemos acá. El resto de pares craneales, los que están en el bulbo, son los que llamamos pares bajos. Entonces les repito, el primer par craneal nace de la mucosa olfatoria, el segundo, que es el olfatorio, el segundo, que es el óptico, nace de la retina, el tercero y cuarto va a estar en el mesencéfalo, el quinto, sexto y séptimo en la protuberancia, y el resto, octavo, noveno, décimo, 11 y 12 van a estar en el bulbo. Ahorita que veamos unos cortes axiales y vemos el interior, en la cara interna del tallo cerebral, en cada corte mesencefálico, protuberancia en bulbo, vamos a ver estos núcleos cómo es que se distribuyen. Ahora vemos una cara posterior. Sí, esta es la cara posterior del tallo cerebral. Volvemos a lo mismo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Aquí en la parte posterior vemos cómo está conformado entonces el mesencéfalo. Hace parte los colículos superiores e inferiores, que son vías de relevo sensorial, el pedúnculo escleroso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el inferior. La cara posterior de la protuberancia del bulbo hacen parte de la pared anterior del cuarto ventrículo. Entonces aquí es lo que vemos, el rombo encéfalo que lo mencionamos la vez pasada cuando hablamos de cerebelo. En su interior hay plexos coroideos porque ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Y también en esta parte vemos lo que es los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Este espacio que vemos acá en los ventrículos laterales hay líquido cefalorraquídeo, están los plexos coroideos. Y la glándula pineal por encima de los colículos superiores. La glándula pineal, gran encargada de producir melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Listo? El único par que vemos en la cara posterior, porque sale de la cara posterior, es el cuarto par. ¿Sí? Este que vemos aquí. Muy bien, eso es en cara posterior. Y seguimos. Ahora sí, el corte axial que les dije, para ver qué es lo que hay en el interior, cuáles son los núcleos, cuáles son las vías que están en el tallo cerebral. Por el tallo cerebral pasan dos grandes vías, que son las vías largas. Ya mencionamos los pares craneales. Las vías largas son vía sensitiva y vía motora, ¿no? Entonces, la vía motora, que es la vía piramidal, a partir del mesencéfalo hacia abajo, hacia la médula, va a estar en la parte anterior, esta que vemos acá. ¿Sí? Por ahí pasa toda la vía motora. Luego de eso, vamos a encontrar en este mismo mesencéfalo lo que es la sustancia negra, esta que vemos acá. Una partes compacta y una partes reticulares. En la partes reticulares es donde se va a producir la dopamina. Siempre les había mencionado sobre la dopamina y cómo esta influye, cómo se atrofia esta área, cómo se va perdiendo estas neuronas de la sustancia negra también se le puede llamar en latín. Cómo se altera, cómo se atrofia, cómo se van perdiendo, y eso es lo que finalmente va expresando los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson por la deficiencia de la dopamina que se produce aquí. Justo por delante de la sustancia negra
está lo que es el núcleo rojo, que es una vía de relevo para el tracto rubroespinal. ¿Recuerdan el tracto rubroespinal cuando vimos cerebelo, que tenía que ver con la métrica de los movimientos, la medida de los movimientos que damos, y que su lesión producía un temblor rural, que era un temblor en el miembro superior ipsilateral a la lesión, sea derecho o izquierdo? Por delante de estos núcleos rojos vamos a encontrar lo que es toda la vía sensitiva termoalgésica. El lemnisco trigeminal, que es para la cara, y el lemnisco espinal y el lemnisco medial, que es para el tronco y extremidades. Hasta ahí muy bien. El acueducto mesencefálico, que es por donde pasa todo el líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo está desde los hemisferios cerebrales hasta la cisterna lumbar en la columna. Hay líquido cefalorraquídeo. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar? Los núcleos del nervio oculomotor, o sea, del tercer par, que es el que vemos acá, este que vemos aquí, se lo estoy señalando. Núcleo del tercer par, que es el núcleo de los óculos motores, tercer par craneal. Y aquí sale, aquí se pinta de azul como sale. Y esto que está al ladito de él, el fascículo longitudinal medial, que es el que va a enviar la señal para poder hacer los movimientos oculares conjugados horizontales. Cuando veamos nervios oculomotores, les voy a explicar cómo es que se da esa vía de los movimientos oculares. Listo. Motor, sensitivo, núcleo del tercer par. Hasta ahí todo muy claro. Vamos a seguir entonces con un corte axial, pero a nivel de la protuberancia. ¿Sí? A nivel de la protuberancia, ¿qué vamos a encontrar? El cuarto ventrículo, como les había mencionado, que hacía parte de su estructura, de su pared anterior, la protuberancia. Aquí vemos los pedúnculos cerebelosos, superior, el medio. Aquí lo alcanzamos a ver. El inferior no lo vemos porque está en el bulbo, pasa por el bulbo. ¿Qué otras estructuras vemos acá? Esto es muy importante, lo que les voy a acabar de mencionar. Este que estoy señalando acá es el núcleo del sexto par craneal, o el abducen. Recuerden que el abducen lo que hace es mover el ojo hacia la parte temporal, ¿sí? Hacia afuera, hace una abducción del ojo. Si es del lado derecho, pues el que se activa es el núcleo del lado derecho. Recuerden que los pares craneales no se van a decusar. Importantísimo eso. Este es el núcleo del sexto par. Y este es el núcleo del séptimo par, o sea, del facial, que lleva la mímica facial, o sea, los movimientos que se dan en la cara es gracias al nervio facial. Una vez sale el nervio facial, se va hacia la parte posterior y le hace un giro. Aquí solamente dan un giro, pero en realidad le da una vuelta y lo envuelve al sexto par y continúa hacia la parte anterior para volver el nervio facial. Y aquí vemos el nervio facial y el nervio motor ocular externo, o el abducen, o el sexto par, ¿no? Ahí muy bien clarito. El núcleo vestibular superior, como les mencioné, está en la protuberancia y el resto de núcleos vestibulares van a estar en el bulbo. Hasta ahí está muy bien. Aquí lo que hemos visto, recuerdan los tractos sensitivos son los que vemos acá. Esta vía sensitiva también se va a decusar, ¿sí? Ya vimos que la vía motora se decusa en el bulbo, en la parte inferior. La vía sensitiva también se decusa y les voy a explicar cuando damos vía sensitiva dónde es que se decusa, porque es muy bonita y es súper importante aprenderla. El lemnisco medial, aquí lo vemos acá, también todo esto es vía sensitiva, sensibilidad. Les voy a dejar una tarea para que por favor averigüen cuáles son las vías, los tipos de sensibilidad: profunda, superficial y cortical especializada. También reciben el nombre de protopática, epicrítica, para que la puedan estudiar y se la puedan aprender muy bien. Listo, muy bien, seguimos bajando, llegamos finalmente al bulbo, le hacemos un corte axial al bulbo y aquí lo que vamos a encontrar es finalmente lo que les mencioné hace rato, es la decusación de la vía piramidal, la decusación de las pirámides, que se da a nivel del bulbo raquídeo en su parte inferior, justo en la frontera con la médula espinal. Entonces aquí vemos el núcleo
espinal del núcleo espinal del trigémino, como lo vemos acá. Al frente de él vamos a ver lo que es la vía córtico-espinal, que es la misma vía piramidal, y se decusa. Recuerden que es el 75% el que se decusa. Aquí la línea lo está mostrando. El izquierdo se decusa al derecho y el derecho se va a decusar a izquierdo. Perfecto. Ahí está. Muy bien señalado. En la parte aquí lateral vemos, porque esta vía se va a decusar también, en la parte lateral vemos el tracto espinotalámico lateral, que lleva sensibilidad termoalgésica de las extremidades y del tronco. Tracto espinotalámico lateral, lo vemos acá. Y justo al lado de ellos vemos el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinocerebeloso anterior. Este tracto espinocerebeloso, como lo dice, va desde la médula espinal hasta el cerebelo y son el que permite lo que es postura y tono muscular a todo nuestro cuerpo, el que nos da la postura, es el que nos identifica que estamos sentados, el que estamos de pie, que nuestros pies están en el suelo. Eso es lo que va a hacer el tracto espinocerebeloso, nos va a ayudar a la postura, nos mantiene el tono, es autónomo. No tenemos que nosotros pedir permiso, por ejemplo, al cuerpo para decir contraiga acá para podernos sentar, para mantenernos. No, se va a encargar el tracto espinocerebeloso, se va a encargar de todo eso, ¿no? Lo va a ayudar. El conducto central, aquí que vemos por donde pasa líquido cefalorraquídeo. Y bueno, eso era en cuanto a lo que vamos a saber del tallo cerebral, porque esto lo vamos a ir abriendo un poco más cuando vamos vía piramidal y cuando vamos vía sensitiva, cuando tengamos que ver, por ejemplo, lo que es la vía propioceptiva, que es aquí con el gracilis y el cuneiforme, o el fascículo gracil y el cuneiforme, y cómo es que se hace la sensibilidad propioceptiva, que es la sensibilidad propioceptiva, que es muy importante al momento de rehabilitar pacientes, al momento de motricidad fina, cómo es que ella va a intervenir. Y ahí está, cuál es, por ejemplo, la parte de la sensibilidad propioceptiva de miembros inferiores, porque no es lo mismo del gracilis si actúan miembros superiores o inferiores. Eso lo vamos a discriminar muy bien, lo vamos a dejar muy bien claro. Estas dos grandes vías, la sensitiva y la motora, hay que hablar de ellas a profundidad y por separado, porque actúan en muchísimas cosas, en la postura, en el movimiento, en la marcha, en la motricidad fina, motricidad gruesa. Todo eso lo vamos a ir desglosando. Ya aquí con esto lo que les quiero es que tengan presente dónde es que están ubicadas, ¿sí? Nombres específicos y de pronto se pueden olvidar, eso no tiene tanto impacto clínico, no se vayan a asustar por eso, pero que estén ubicados. ¿Dónde es que están esas estructuras? ¿Cómo es que están los núcleos de los pares craneales? ¿Dónde es que están? Y vamos a ver entonces la lesión de ellos, cómo es que se van manifestando también. Muchas gracias por participar en esta clase, gracias por continuar en el diplomado y nos vemos en la próxima clase. Ha sido un placer y muchas gracias de nuevo.